¿Qué tal, compañeros? El tema de exposición del día de hoy es contadores con referencia al módulo contrológico avanzado. Los contadores son elementos esenciales en el manejo de circuitos, sobre todo en aquellos sistemas automatizados, puesto que con ellos podemos llevar el conteo de una secuencia o el acumulamiento de datos o de procesos para poder tener un control del mismo. En este caso, los contadores cuentan con un sistema de almacenamiento en el que pueden tener un valor acumulado y que este puede ser incrementado o disminuido dependiendo de las conexiones que les tengamos que hacer. Para este tipo de contadores y de acuerdo al PLC que vamos a estar trabajando, los contadores se identifican con la letra Z. Los contadores tienen dos formas posibles de trabajo. En la primera de ellas se puede cargar un valor al contador y luego saber cuándo ha llegado a cero, puesto que teniendo un bit de salida nos da un cambio cuando pasamos de un valor diferente. En este caso podemos tener un punto de referencia de partida 0 y conforme vayamos aumentando o haciendo el conteo nos va a ir acumulando. Si fuera decreciente el conteo, entonces tenemos un valor máximo de conteo y terminamos en 0. Otra forma de trabajar con los contadores es haciendo métodos de comparación en donde podemos establecer valores menores, mayores, menores iguales que, mayores iguales que, idénticamente iguales o totalmente diferentes. Para la identificación de los valores que van a estar comparando, hablamos de datos numéricos. Podemos obtener una diferencia de ellos. Cuando tenemos un símbolo seguido de una I, significa que estamos comparando números enteros. En cambio, si ponemos el símbolo, pero ahora acompañado de una R, significa que los datos que vamos a comparar son del tipo números reales. Aquí podemos ver a detalle el ejemplo gráfico de un contador, en el que podemos tener diferentes entradas, y tal y como nos los marca el módulo. Habíamos dicho que los contadores se manifiestan con una letra Z e independientemente del número consecutivo que tengan, es el tipo de contador que vamos a manejar. En el ejemplo tenemos Z1, que hace referencia al contador 1. En este caso, cada una de las entradas tiene una dirección puesta. Esa entrada de dirección tiene que ver con el accionamiento del mismo contador. En el ejemplo que estamos mostrando, tenemos en la entrada ZB una dirección 12.0. Significa que cada vez que mandemos un pulso a esa entrada, va a haber un cambio de flanco 0 a 1, por lo tanto, se verá reflejada una entrada. Otro detalle es que la ZR nos va a permitir fijar el valor de entrada. Es decir, con este podemos nosotros estabilizar el dato. Otro detalle aquí es el ZW. En ZW nosotros vamos a cargar el valor máximo de conteo. En este caso ponemos C, que significa cuenta, el hashtag y agregado del valor que nosotros vamos a colocar. Esto significa que nuestro contador está configurado para contar de 0 a 10. Una vez que nosotros hacemos el conteo, podemos activar la entrada 12.2 para colocar el dato que se está incrementando, o en su defecto la 12.3 para identificar al dato que se está decrementando. De ahí que podría ser una función de set, reset, según corresponda. En cuanto al DEX, a la terminal DEX nos da un punto de partida y la terminal dual nos manifiesta un punto a través del cual nosotros podríamos identificar el máximo de conteo. Si habíamos dicho que el C hashtag 10 nos daba el conteo máximo de 10, entonces el inicio está en MW200 y por lo tanto la capacidad máxima de conteo termina en MW210.
De esta manera nosotros podemos hacer la conexión para poder emplear el contador. Finalmente tenemos aquí un listado de instrucciones que son las que nos puede realizar un contador. Dependiendo de la simbología o la nomenclatura que se esté utilizando, podemos establecer cuál es la función que va a realizar cada uno de ellos. Como podemos ver, en el primer caso tenemos el conteo de una unidad con un flanco positivo en la entrada 00. Paso seguido, tenemos el descuento de una unidad con un flanco positivo de E01. Subsecuente tenemos setear con un valor inicializar el contador, lo que habíamos dicho, establecer el valor de punto de partida, para posteriormente resetear el contador o ponerlo a 0 y al finalizar utilizar una entrada para contar o descontar. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación ya para que podamos visualizar la funcionalidad del contador dentro de un programa, y estas instrucciones corresponden al programa en el que nos va a permitir entrar o acceder a un estacionamiento, y también nos va a decir si está ocupado o está desocupado para poder hacer uso de ese inmueble. Hasta aquí llega la parte de presentación de lo que es un contador con las fuentes bibliográficas consultadas, y enseguida tendríamos que hacer una ejemplificación del uso de este tipo de contadores para hacer la parte demostrativa. Como les había mencionado anteriormente, aquí tenemos el ejemplo que nos va a dar la aplicación del contador. En este caso, el ejemplo consiste en identificar cuántos lugares vacíos se encuentran en un estacionamiento y si hay o no opción de poder ingresar a él. En la salida 4.6 vamos a tener indicado que hay lugares disponibles, pero si se activa la salida 4.7 significa que el cupo está lleno y por lo tanto ya no podrán ingresar más unidades. Vamos a correr nuestro programa para ver qué es lo que sucede. Aquí nosotros ya tenemos nuestro programa y nuestra ventana de entradas-salidas. Cada vez que entra un coche va a ser detectado en la entrada 00. Decíamos que cuando llega un automóvil se va a detectar en la entrada 00. Entonces vamos a simular que llega un automóvil y podemos ver que en el contador se hace el acumulativo de un número. Si llegase otro automóvil va en incremento, y si observamos la salida 6 sigue activa. Ahora, cada que activamos nuestra entrada se acumula el dato, y también en la salida 0 se va levantando la barra de acceso hacia el inmueble. Si llega a salir un auto, entonces se activa la entrada 01 y en tanto se decrementa en el contador el valor que nosotros ya teníamos acumulado. Vamos a hacerlo nuevamente para que veamos cómo es que va esto. De ahí entonces que si ahora solamente tenemos ingresos, cada vez que se active la señal de entrada o el acceso, se levantará la barra y se incrementará el número de unidades que vaya entrando hacia nuestro inmueble. ¿Sí? Vemos que ahí llegó al 10, deja de prender o de encender la luz que tenemos en la salida 6, que sería una luz verde, y pasa a activarse la luz roja que está colocada en la salida 7. De esta manera estamos indicando que ya no hay un lugar para poder acceder al inmueble, y así podrán estar llegando más unidades, simplemente ya no pasan. En cuanto un vehículo salga, en automático cambia la condición de la luz indicadora
y también se va decrementando los lugares, tantos como se vayan desalojando los automóviles del lugar. Este es el ejemplo de aplicación del contador. Si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto, y si no, gracias por su atención.